compañeros. En esta ocasión nos ha tocado hablar sobre lo que es el accidente cerebrovascular. ¿Y qué es el accidente cerebrovascular? Es una enfermedad vascular que afecta a las arterias del cerebro o que llegan al cerebro por diversas causas. Las células del cerebro quedan sin oxígeno y pierden su función. Según la OMS, es un síndrome de desarrollo rápido debido a una perturbación focal cerebral de origen vascular y de más de 24 horas de duración. En pocas palabras, es cuando el flujo sanguíneo a una parte del cerebro se detiene. Y si este se detiene por unos minutos, el cerebro no puede recibir nutrientes ni oxígeno. Entonces es cuando las células cerebrales pueden morir y lo que ocasionan es un daño permanente. Otros nombres por los cuales se le conoce es embolia cerebral, trombosis cerebral, apoplejía y hemorragia cerebral. Todas estas tienen similitud de que se tratan de enfermedades vasculares que afectan lo que son las arterias del cerebro o que llegan a este. Tenemos las causas. Se debe a una alteración en la función del endotelio, el cual es un tejido que tapiza el interior de los vasos sanguíneos y provee una interfase entre la circulación de la sangre y los tejidos circundantes. Existen dos causas principales de una ACV o ictus: una arteria bloqueada, o ya también llamado ACV isquémico, o a una filtración de un vaso sanguíneo, o también llamado ACV hemorrágico. Tenemos dentro de las patologías la hipertensión, que sabemos que la hipertensión es una presión alta, en cuales los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cuanto más alta sea la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear la sangre. Tenemos la diabetes. Es cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados. Tenemos las dislipidemias, que son contracciones elevadas de lípidos o una concentración baja en colesterol rico en lipoproteínas. Tenemos que cuando se producen estas situaciones patológicas de la hipertensión, la diabetes y las dislipidemias, lo que van a producir es una inflamación, iniciándose un proceso de arteriosclerosis, que es la causa del 75% de los ACV. La arteriosclerosis es denominada también como endurecimiento de las arterias. Es una enfermedad crónica y progresiva, producida por el depósito de grasa en las paredes de las arterias que da lugar a estrechamientos. Tenemos dentro de los factores desencadenantes de un ACV la edad avanzada. Pasados los 55 años, dobla el riesgo de padecer un ictus o un ACV. Sexo. Según la información que nosotros encontramos, se dice que se produce en ambos sexos, pero la mortalidad mayor es en las personas femeninas. Tenemos la herencia familiar y la raza. El riesgo es mayor si alguna persona de la familia lo ha padecido. Las personas de tez morena tienen mayor riesgo de muerte, ya que en esta raza la presión sanguínea es más elevada, por lo tanto tiene más incidencia. Tenemos el haber sufrido un ictus recientemente. Las posibilidades de padecer otro accidente cerebrovascular aumentan considerablemente. Tenemos también el fumar. En estudios ha mostrado que fumar es un factor de riesgo, ya que la nicotina y el monóxido de carbono dañan el sistema cardiovascular. Esto incrementará lo que es, en gran medida, el riesgo de padecer un ACV. Tenemos también sufrir enfermedades de la arteria carótida, ya que las arterias carótidas del cuello proveen sangre al corazón y si se encuentra dañada por arteriosclerosis puede bloquear el vaso y provocar un coágulo de sangre. Presentar enfermedades cardíacas. Las personas con este padecimiento tienen el doble de posibilidades de sufrir un ACV. También el ataque al corazón puede ser causa de muerte más frecuente. Sufrir ataques isquémicos transitorios. Son conocidos como mini ictus. Producen síntomas similares a los de un ACV, pero no de los que perduran. Tenemos contador de glóbulos rojos altos. El incremento de glóbulos rojos puede ocasionar un ACV debido a que esto provoca que la sangre se espese. La estación del año y el clima. Ocurre tanto en ocasiones que el clima esté caluroso o que esté frío. Tenemos el consumir alcohol en exceso y el consumo de drogas. Esto hará que la presión sanguínea se eleve, originando lo que es el riesgo de sufrir un ACV. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la anatomía en relación a las arterias del cerebro. La primera de ellas será la arteria carótida interna. Se dice que el cerebro está irrigado por los sistemas vertebrovasculares
basilar y de la arteria carótida interna. Es precisamente en las llamadas arterias cerebrales mayores. Está la anterior, la media y la posterior, y es aquí donde dice que se ubican los mayores accidentes vasculoencefálicos. Como podemos observar en la diapositiva, dice que la arteria carótida interna se divide desde el punto de vista topográfico en 4 segmentos, que son la porción cervical, la petrosa, cavernosa y la supraclinoidea. Dice que precisamente esta es la última porción de las ramas cerebrales, tanto anterior y media de las arterias oftalmicas. Comunicante posterior, coroidea anterior y el resto de los componentes del círculo de la arteria de Willis. Es el que se conoce como el nombre de las arterias supratentoriales. Dice que estas arterias tienen como una situación profunda en su origen, por lo que el acceso a ellas tiene que lograrse a través del curso de esas 3 arterias cerebrales mayores, desde sus ramas más superficiales. También dice que sus importantes territorios corticales y centrales en otras hacen que las lesiones de estas arterias provoquen grandes secuelas neurológicas. Continuando con lo que es la siguiente arteria, coroidea anterior, dice que el trayecto de la coroidea anterior, como se va a observar aquí en la diapositiva, dice que aplica en la cara interior del cerebro ligeramente por fuera de la cintilla óptica, una dirección hacia atrás afuera como de la propia cintilla. Posteriormente, este se aproxima y este se cruza situándose inmediatamente por debajo antes de llegar a la altura del cuerpo genicular lateral. También dice que la arteria coroidea anterior se distingue en 2 segmentos. El cisternal, que hace paso por la cisterna peduncular o plural entre el pedúnculo cerebral y el gancho del hipocampo. Y el plexal, dice que donde se introduce la fisura coroidea y transcurre por el borde medial del plexo coroideo del cuerno temporal del ventrículo. Se dice que esta arteria es una arteria de fino calibre, que no se identifica a simple vista cuando se examina la rama del círculo anterior del Willis. También dice que está aplicada por la cara inferior del hemisferio cerebral, correspondiente a su origen, y también en esta arteria dice que puede ser el responsable de las manifestaciones limitantes que presenta el paciente. Entre las arterias colaterales de la coroidea anterior se destacan el segmento cisternal. Podemos ver que hay diferentes tipos de ramos, que está los ramos del gancho del hipocampo, ramos pediculares, los ramos para pulvinar del tálamo y el cuerpo geniculado lateral, ramos para el hipocampo, ramos para el giro dentado y fornix, ramos para la sustancia perforada anterior. También dice que las arterias del tracto de la cintilla óptica sí que son ramos perforantes. Luego de irrigarlas, atraviesa y se transfieren sobre el hemisferio e irrigan el brazo posterior de la cápsula interna. Entre los ramos perforantes también se incluyen unas estructuras internas, que está el globo pálido, el núcleo vitelino, que es menos comúnmente la cabeza del núcleo caudado, y otras partes también. Está la sustancia negra, que es parte del cerebro, las zonas del hipotálamo, el tubérculo ceniciento y sobre todo para los núcleos del tálamo, que son diferentes ramas tanto mediales como laterales. Continuando con la arteria comunicante posterior, dice que esta arteria se distingue a simple vista del círculo arterial del cerebro, o sea, el Willis. Los clásicos coinciden en el origen de la arteria comunicante posterior en la arteria carótida interna, precisa que se indica en la cara posteromedial de la porción supraclinoidea, aproximadamente a la mitad del trayecto entre el origen de la arteria oftálmica y la bifurcación terminal. Dice que otros autores se consideran como una variante del origen de la arteria cerebral posterior y sobre la arteria cerebral media. También se distingue que el trayecto de la arteria posterior pasa atrás inmediatamente por debajo del tubérculo y por encima de la cintilla turca y ligeramente encima medial del nervio oculomotor para unirse con la arteria cerebral posterior. Algo importante también sobre esta arteria dice que se puede aparecer tiene una presentación fetal, ya sea unilateral o bilateral, debido a que cuando está en el embrión, la comunicante posterior se continúa con lo que es la arteria cerebral posterior,
Y cuando ya una persona ya es adulta, dice donde la última arteria cerebral posterior, en el adulto se anexa sobre el sistema vertebrobasilar, lo que condiciona su trayecto y encima lateral con su terminación hacia lo que es el nervio oculomotor. Siguiendo con la exposición, yo les hablaré sobre lo que son los accidentes cerebrovasculares isquémicos ocasionados por obstrucción. Dice que hay de dos tipos, trombótico y embólico, los cuales representan el 87% de los casos de los accidentes cerebrovasculares. Tenemos el trombótico. Dice que este es del tipo más común. Su coágulo es denominado trombo. Dice que es a causa de lo que es una aterosclerosis. Esta es una placa compuesta de grasa, entre otras sustancias. Esta se acumula en el vaso o en las arterias, estrechándolas y hace que el recorrido sanguíneo sea mucho más lento. Dice que este se da más en las horas nocturnas y en las horas de las madrugadas, provocando lo que es un accidente isquémico transitorio, que es denominado un mini accidente cerebrovascular, pero después causa lo que es un accidente cerebrovascular trombótico ya en sí puro o severo. Y el embólico, que dice que es un coágulo sanguíneo que no se forma en el cerebro, sino que en otro órgano, en su mayoría de los casos en el corazón. Este es a causa de una fibrilación auricular. Dice que la fibrilación auricular es un latido rápido que es causado por dos pequeñas cavidades superiores llamadas aurículas. Estas, en vez de latir, tiemblan y forman los que son los coágulos. Este coágulo se fragmenta, ese fragmento se llama émbolo y viaja por las arterias hasta el cerebro, pero llega a un punto donde ya no puede cruzar y es donde se da lo que es el accidente cerebrovascular embólico. Tenemos un ataque isquémico transitorio que presenta síntomas similares a lo que es un infarto. Dice que no dura más de 2 horas y que cierto porcentaje va a proceder a un ictus isquémico, al igual que un infarto cerebral, que dice que dejará lesiones cerebrales permanentes. Tenemos, según su extensión, localización, los ictus isquémicos pueden clasificarse de la siguiente manera: ictus isquémico total, que es de gran tamaño y afecta a la arteria cerebral media o arteria cerebral interior, entre otros. El ictus de circulación posterior, que afecta a los pares craneales, que provocan déficit motor y sensitivo contralateral, entre otros, además del ictus lucunares, que provoca hemisíndromes motor puro, sensitivo motor, hemiparesia táxica y disartría. También les hablaré sobre los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos ocasionados por un derrame de sangre. Dice que de este hay dos tipos: el hemorrágico cerebral y el hemorrágico subaranoideo. De primero tenemos la hemorragia cerebral o intracerebral, que dice que es causado por un aneurisma, que es la dilatación anormal de lo que es un vaso o una arteria. Dice que cuando este explota, irriga lo que es sangre al cerebro. Dice que dependiendo de cuánta sangre distribuya en el cerebro, así será su gravedad. Dice que aunque puede causar la muerte, dice que si la presión del cerebro baja, es mucho más leve las consecuencias o sus secuelas, a diferencia de un isquémico. Por último tenemos la hemorragia subaranoidea, que se produce cuando se rompe un vaso sanguíneo entre el cerebro y el cráneo en el espacio subaranoideo. Esta hemorragia no entra lo que es el cerebro. Dice que estos dos tipos de hemorragias, el vaso se debilita a consecuencia de lesiones en la cabeza, malformaciones congénitas o una hipertensión arterial no controlada. Los efectos del derrame cerebral varían de persona a persona con base en el tipo de derrame que se ha provocado, la severidad con que se haya producido la patología,
la ubicación del cerebro que ha sido afectada y el número de derrames que se han producido en la persona. El cerebro es extremadamente complejo y cada área que complementa al cerebro humano es responsable de una función o una capacidad especial. Cuando un área del cerebro se daña, lo que ocurre típicamente en un derrame cerebral es una disfunción, ocasionándole pérdida de funciones normales de una parte del cuerpo a la persona, provocándole que las actividades diarias se le tornen muy complicadas. El encéfalo está dividido en 3 áreas principales. El cerebro, que consiste de los lados o hemisferios derecho o izquierdo. El cerebelo, el tronco encefálico. Bueno, voy a hablar un poco acerca del cerebro. Se dice que es un órgano principal y complejo que forma parte del sistema nervioso. Controla funciones vitales del cuerpo humano y todo lo relacionado con los sentidos, pensamientos, etc. El cerebelo, parte posterior del encéfalo, constituido por una masa de tejido nervioso, y se encarga de la coordinación muscular y otros movimientos no controlados por voluntad propia. Y por último tenemos el tronco encefálico. Está ubicado en la fosa cerebral posterior. Es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, médula espinal y los nervios periféricos. También controla varias funciones, incluyendo la respiración, la regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido. Complicaciones de un accidente cerebrovascular. Algunas personas sufren muchas complicaciones, mientras que otras sufren solo algunas. El tiempo que transcurre entre el momento en el que se produce el accidente cerebrovascular y el momento en el que se recibe tratamiento de emergencia repercute enormemente en la magnitud de los daños sufridos y en la cantidad de complicaciones posteriores. Si el paciente se queda en casa ya habiendo sufrido lo que es el derrame cerebral y espera a que los síntomas que el paciente siente se quiten por sí solos, los síntomas que la persona siente o las secuelas que pueda provocar por el hecho de no haber acudido en el tiempo establecido a un hospital a que reciba su tratamiento indicado, las secuelas que van a quedar van a ser mucho más difíciles de recuperar cuando el paciente decida ir a un centro de rehabilitación. Algunas de las complicaciones que el paciente puede sufrir son pérdida del control muscular. Se dice que durante el accidente cerebrovascular, las partes del cerebro pierden la totalidad o un porcentaje considerable del flujo sanguíneo. Problemas con el habla. Suelen afectar las áreas del cerebro que controlan los músculos del rostro, incluidos los que intervienen en el habla. También es posible que afecten áreas del cerebro que controlan la función de la memoria, por lo que es frecuente que las víctimas de esta afección tengan dificultades para encontrar las palabras exactas. O sea que la persona va a tener dificultad para poder expresar lo que siente. Dificultad para tragar. Afecta a las áreas del cerebro que controlan los músculos del cuello. Posiblemente haya una dificultad para tragar después del episodio. Y el deterioro cognitivo afecta el cerebro. Frecuentemente las víctimas sufren problemas de memoria, dificultad para recordar, etc. Y el entumecimiento. Generalmente se produce en un lado del cuerpo, del lado contrario al lado del cerebro afectado por el accidente cerebrovascular. Continuando, el dolor. El entumecimiento y el dolor pueden alternarse en la misma área,
cuando el cerebro tenga dificultad para comunicarse con los nervios de una área específica. La pérdida de la independencia. Las víctimas de un accidente cerebrovascular requieren asistencia física para realizar las actividades cotidianas como el aseo personal, comer y vestirse. También podrían necesitar dispositivos de asistencia como lo son la silla de ruedas, el bastón y el andador. Cambios en la personalidad y estado de ánimo. Un accidente cerebrovascular puede dañar parte del cerebro que afectan el control del estado de ánimo y la personalidad. Un ejemplo de esto sería que una persona atenta y considerada, luego de sufrir un accidente cerebrovascular, se vuelva olvidadiza y retraída. Es importante ser paciente y mantener la calma al tratar con una persona que ha sufrido un ACV. La depresión. Esta se da especialmente cuando el paciente ha sufrido consecuencias físicas y cognitivas graves. Es posible que la víctima ya no pueda hacer muchas de las cosas que acostumbraba hacer. Puede llevar al paciente a un aislamiento de la familia y amigos, provocando que ésta se muestre malhumorada. Tenemos que tener especial cuidado, ya que la depresión no se tiene que tomar a la ligera. La disminución de la esperanza de vida. Las probabilidades de vida es significativamente más baja si el accidente cerebrovascular es en una persona mayor de 65 años que en una persona joven. Los signos y síntomas de un accidente cerebrovascular incluyen dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo. Esto lleva a un estado de confusión, dificultad para articular o entender palabras, parálisis o entumecimiento de la cara, brazo y pierna. Se puede desarrollar entumecimiento súbito, debilidad o parálisis en la cara, brazo o pierna. Claro está, esto solo afectando a un lado del cuerpo. Problemas para ver en uno o ambos ojos. Se puede presentar doble visión, ennegrecimiento o visión borrosa en uno o ambos ojos. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza súbito que pueden ser acompañados con vómito y mareos o alteraciones del conocimiento. Problemas para caminar. Puede tropezarse o perder el equilibrio debido a un mareo repentino o pérdida de la coordinación.